La carretera serpenteaba entre cerros oscuros y secos, iluminada apenas por la luz amarillenta de la luna. El autobús chirriaba con cada curva, como si protestara contra la ruta que llevaba a un pueblo perdido llamado San Tormento. Clara, una joven estudiante de antropología, había escuchado historias vagas sobre aquel sitio, pero nunca pensó que aceptaría viajar hasta ahí para investigar viejas leyendas. A su lado, Tomás, un periodista local, revisaba una grabadora con nerviosismo, mientras que al fondo del vehículo, don Ezequiel, un hombre mayor, con rostro curtido por los años, murmuraba oraciones en voz baja. Cuando el autobús se detuvo frente a la plaza del pueblo, el silencio fue inmediato. No había vendedores, ni risas, ni perros ladrando, solo las luces parpadeantes de algunos faroles que parecían resistirse a apagarse del todo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire estaba impregnado de humedad, y un olor extraño, como de tierra recién removida, flotaba en el ambiente. «Aquí es», susurró Tomás, intentando sonar firme. Bajó con su libreta en mano y lanzó una mirada rápida a las casas coloniales deterioradas, cuyos muros parecían ocultar secretos centenarios. Don Ezequiel fue el último en descender. Apenas sus botas tocaron el empedrado, se persignó. «El pueblo está marcado», dijo con voz grave. «Nadie que entra a San Tormento vuelve a ser el mismo». Clara trató de reír, pero su garganta se cerró. Había sombras que se movían con el viento, figuras que parecían observarlos desde las ventanas oscuras. El autobús arrancó de nuevo, dejándolos allí, atrapados en un silencio sepulcral. Caminaron hacia la posada, que se alzaba en una esquina, con un letrero de madera astillada que apenas colgaba de una cadena oxidada. El portón se abrió con un chirrido y apareció una mujer alta, de cabello grisáceo y mirada fija, que les dio la bienvenida sin pronunciar palabra alguna. Solo los guió hacia adentro con un gesto lento. El interior estaba cubierto de retratos antiguos. Todos mostraban habitantes del pueblo con rostros inexpresivos, miradas vacías y un detalle perturbador. Ninguno tenía reflejo en los ojos. Clara se detuvo frente a uno de los cuadros. Juraría que la figura del retrato parpadeó. «¿Viste eso?», preguntó en un susurro a Tomás. Él negó con la cabeza, aunque estaba pálido. Don Ezequiel se acercó y le susurró al oído: «Aquí los muertos nunca descansan». Un golpe seco resonó en el pasillo. La puerta principal se cerró de golpe, dejándolos atrapados. Clara giró sobre sí misma y, a través del ventanal roto, vio claramente una silueta negra parada en medio de la calle, inmóvil, observándolos en silencio. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que se rompería. Esa era solo la primera noche en San Tormento. La madrugada cayó pesada sobre San Tormento. Afuera, el viento soplaba con un murmullo extraño, como si arrastrara palabras viejas que nadie quería escuchar. Clara no pudo dormir. La habitación que le asignaron en la posada estaba impregnada de un frío antinatural, y cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia de alguien respirando a su lado. Tomás golpeó la pared que separaba sus cuartos. «¿También lo oíste?», preguntó en voz baja. Clara se levantó temblando y salió al pasillo. Allí, don Ezequiel ya estaba de pie, sosteniendo un rosario. «Las almas en pena andan inquietas», susurró. «San Tormento no perdona a los forasteros». De repente, un sonido gutural emergió desde el piso de abajo. Era un lamento prolongado, profundo, que parecía surgir de las paredes mismas. Los tres bajaron con cautela. La mujer de cabello gris que los había recibido no estaba en la recepción. La silla detrás del mostrador se mecía sola, como si alguien acabara de levantarse de allí. Clara apuntó con la linterna hacia el suelo, y se quedó sin aliento. Bajo las tablas de madera, algo se movía. Sombras líquidas, con manos deformes, golpeaban desde abajo intentando salir. Tomás tragó saliva. «Esto no es posible». De pronto,
Todas las velas de la posada se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad los envolvió y, en medio de ella, se escucharon decenas de voces susurrando en un dialecto incomprensible, voces que parecían estar demasiado cerca, como si hablaran directamente en sus oídos. Clara sintió que alguien le rozaba el hombro, giró con rapidez, pero no había nadie. Sin embargo, al levantar la linterna, vio reflejado en un espejo antiguo una figura detrás de ellos, alta, delgada, con un rostro oculto bajo un velo negro. El espejo se resquebrajó con un estruendo, lanzando fragmentos por todo el pasillo. Cuando Clara miró de nuevo, la figura había desaparecido. Don Ezequiel, pálido como nunca, les dijo con voz temblorosa: «El pueblo está lleno de condenados. No vinimos a investigar, vinimos a ser juzgados». En ese momento, un portazo resonó en el piso superior. Alguien o algo caminaba lentamente sobre el techo de madera. El amanecer no trajo alivio. San Tormento parecía aún más sombrío bajo la luz del día, como si el sol no lograra atravesar la neblina espesa que lo cubría. Clara insistió en salir de la posada. Necesitaba aire, necesitaba convencerse de que lo ocurrido en la madrugada había sido un mal sueño. Tomás la siguió con su grabadora encendida. «Esto es oro para mi reportaje», murmuró, aunque su voz temblaba. Don Ezequiel caminaba detrás, con pasos cansados, repitiendo oraciones en náhuatl. El repique de una campana interrumpió el silencio. Era un sonido grave, metálico, que provenía de la iglesia en el centro del pueblo. Sin embargo, el campanario estaba abandonado desde hacía décadas. Según los pocos registros que Clara había investigado, nadie toca esa campana, aseguró don Ezequiel, con el rostro desencajado. Suenan solas cuando los muertos quieren ser escuchados. Se dirigieron hacia la iglesia. El edificio estaba cubierto de grietas, con vitrales rotos y puertas carcomidas por la humedad. Al empujar la entrada, un aire fétido salió de su interior. Las bancas estaban llenas de polvo, pero no estaban vacías. Sombras humanoides ocupaban los asientos, inmóviles, como si esperaran una misa que nunca llegaría. Clara contuvo un grito al ver que algunas giraban lentamente sus cabezas para mirarlos. Sus ojos eran cavidades oscuras, vacías. El campanario retumbó de nuevo. Las figuras se levantaron al unísono, arrastrando los pies hacia ellos. Tomás tropezó y dejó caer la grabadora, que siguió registrando un murmullo, voces múltiples, repitiendo sus nombres. Subieron las escaleras del campanario desesperados. Cada peldaño crujía bajo su peso, mientras los lamentos subían detrás de ellos. Cuando llegaron arriba, encontraron la campana cubierta de símbolos grabados en un idioma desconocido. Goteaba sangre fresca de su borde. Clara extendió la mano sin saber por qué, y en ese instante, la campana repicó sola, haciendo temblar todo el pueblo. Desde abajo, los condenados levantaron sus brazos al unísono, clamando algo incomprensible. Don Ezequiel gritó con horror: «Ya nos han visto». Tras escapar del campanario, los tres huyeron hacia el cementerio del pueblo, creyendo encontrar allí un lugar donde esconderse. Pero San Tormento no ofrecía refugio. La neblina era tan espesa que apenas distinguían las lápidas, muchas de ellas torcidas, hundidas en la tierra húmeda como si el suelo quisiera devorarlas. Clara tropezó y cayó de rodillas frente a una tumba reciente. La lápida tenía su propio nombre tallado en ella, con la fecha de ese mismo día. El terror la paralizó. «Esto no puede ser real», susurró, con lágrimas en los ojos. Tomás intentó ayudarla a levantarse, pero escucharon un crujido bajo la tierra. Una mano descarnada emergió del suelo, seguida por otra, y luego por un cuerpo entero cubierto de barro. No estaba solo. Decenas de muertos comenzaron a salir de sus tumbas, sus ojos vacíos brillando con un fulgor espectral. Don Ezequiel levantó el rosario, pero las cadenas que colgaban de las tumbas se movieron solas, envolviéndolo y arrastrándolo hacia el suelo. El viejo gritó mientras la tierra se lo tragaba poco a poco. Clara y Tomás trataron de liberarlo, pero era inútil. Sus últimas palabras fueron:
el pueblo nos reclama. El suelo se abrió, mostrando grietas luminosas como si debajo ardiera un fuego eterno. De ellas surgieron figuras espectrales que giraban alrededor de los vivos, susurrando frases incomprensibles. Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada aliento la acercara a la muerte. Tomás la tomó de la mano y corrieron entre las lápidas torcidas, perseguidos por los muertos que arrastraban cadenas oxidadas. Al llegar al muro del cementerio, lo escalaron con desesperación, pero al voltear hacia atrás, Clara vio que todas las tumbas tenían nuevas lápidas, cada una con sus nombres grabados en ellas. Clara y Tomás lograron huir del cementerio, aunque sus cuerpos estaban cubiertos de rasguños y barro. Corrieron hasta llegar a una casona antigua, más grande que las demás, con un portón entreabierto que parecía invitarlos a entrar. No había opción, los muertos los perseguían. Dentro, encontraron estantes repletos de libros viejos y documentos amarillentos. Una vela encendida los esperaba sobre una mesa, como si alguien supiera que llegarían. Tomás abrió un cuaderno y sus ojos se abrieron de par en par. Las páginas describían cada uno de sus movimientos, desde que habían llegado a San Tormento, incluso los pensamientos que no habían dicho en voz alta. Clara tomó otro libro y lo dejó caer horrorizada. Allí estaba escrita su muerte, con cada detalle, marcada para esa misma noche. Las paredes comenzaron a vibrar, desde las estanterías cayeron pergaminos, y las letras en los libros comenzaron a moverse como gusanos vivos, saliendo del papel y arrastrándose hacia ellos. Las palabras se retorcían en el aire, formando frases que resonaban en sus cabezas. Ustedes ya pertenecen al pueblo. De una puerta lateral salió un hombre encorvado, vestido con túnica negra. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus manos huesudas sujetaban una pluma empapada en tinta oscura. Soy el escribano, dijo con voz hueca, y he terminado sus historias. Clara retrocedió, pero el suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un vacío lleno de sombras que clamaban su nombre. Tomás la sostuvo a tiempo, pero ambos sabían que estaban al borde del final. El escribano alzó la pluma y trazó algo en el aire. En el brazo de Tomás apareció una herida sangrante, como si la palabra escrita se hubiera materializado en su piel. Clara gritó y corrió hacia la puerta, arrastrando a Tomás con ella. El escribano, inmóvil, murmuró: nadie huye de lo que está escrito. Clara y Tomás escaparon tambaleantes de la casa del escribano, pero el pueblo entero parecía cerrarse sobre ellos. Las calles estaban desiertas, aunque desde cada ventana surgían manos espectrales que intentaban atraparlos. El aire era tan pesado que dolía respirar. Corrieron hasta la plaza central, donde la campana del campanario seguía repicando sola. Frente a ellos apareció la figura oscura que Clara había visto la primera noche. Era más alta de lo que recordaba, su rostro oculto bajo un velo interminable, y de sus manos colgaban cadenas que resonaban como lamentos. San Tormento no deja ir a nadie, murmuró la voz, que no provenía de su boca, sino de todas las paredes y suelos al mismo tiempo. El suelo tembló, de las grietas emergieron los condenados del cementerio, los fieles de la iglesia y las sombras de la posada. Todos avanzaban hacia ellos en silencio, como un solo cuerpo. Tomás abrazó a Clara. Si esto es el final, al menos no será sola, dijo con lágrimas en los ojos. La figura levantó las cadenas, y en ese instante, Clara recordó los escritos de la casa del escribano. Buscó en su bolsillo y encontró una hoja arrugada que había tomado sin darse cuenta. En ella estaba escrito: el pueblo termina cuando alguien escribe con su propia sangre el cierre de la historia. Clara no lo dudó. Con un trozo de vidrio roto, se cortó la palma y escribió sobre el papel: fin. El silencio fue absoluto. Las campanas dejaron de sonar. Las sombras se disolvieron en el aire como ceniza arrastrada por el viento. La figura oscura lanzó un grito desgarrador antes de desintegrarse. El pueblo entero comenzó a derrumbarse, como si nunca hubiera existido. Clara y Tomás despertaron al amanecer en medio de un camino vacío, sin rastros de San Tormento a su alrededor. Tomás respiró hondo. Sobrevivimos,
Clara lo miró, con los ojos llenos de miedo. La hoja aún estaba en su mano, y las letras que había escrito con sangre se borraban lentamente, reemplazadas por nuevas palabras. Capítulo 1. La llegada a San Tormento. El ciclo nunca se rompía. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Clara y Tomás despertaron en medio del camino desierto, rodeados únicamente por colinas secas y un horizonte brumoso. El pueblo de San Tormento había desaparecido, reducido a polvo en su memoria. Durante unos minutos, creyeron que todo había terminado, que por fin habían escapado de aquella condena, pero el papel que Clara sostenía en sus manos les reveló la verdad. Las letras se reescribían solas, trazando con sangre fresca un nuevo título. Capítulo 7. El regreso prohibido. El corazón de Clara se detuvo un instante. Intentó romper la hoja, pero ésta no se desgarró. Ardió en sus dedos y, antes de que pudiera soltarla, el mundo a su alrededor cambió. Las colinas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por calles adoquinadas y casas coloniales. El aire se volvió húmedo, impregnado del mismo olor a tierra removida que habían sentido la primera noche. San Tormento había regresado, y con él, sus maldiciones. Tomás gritó de impotencia. «No puede ser, salimos de aquí». Su voz retumbó como eco en las paredes vacías. Ninguna respuesta llegó, salvo el repique solitario de la campana en la iglesia abandonada. Clara tomó a Tomás del brazo. «No es que volvamos. Nunca salimos. Estamos atrapados en un ciclo escrito antes de que naciéramos». Avanzaron hacia la plaza, pero el pueblo ya no era el mismo. Los edificios estaban torcidos, como si hubieran sido construidos deforme a propósito. Las ventanas eran bocas abiertas que rezumaban sombras, y las calles parecían no tener fin. A medida que caminaban, reconocían lugares que habían visitado antes, pero distorsionados. La posada, ahora inclinada como si fuera a derrumbarse. El cementerio, más grande, con miles de tumbas nuevas. La iglesia, partida en dos pero con la campana intacta repicando sola. En medio de la plaza, un círculo de figuras encapuchadas los esperaba. No eran las mismas sombras espectrales de antes, ahora tenían cuerpos sólidos, aunque deformes, y cada uno llevaba un libro abierto. Todos repetían en voz baja las mismas frases. Lo escrito no muere, lo escrito siempre vuelve. Clara y Tomás se acercaron con cautela. Una de las figuras levantó el rostro, y bajo la capucha reveló algo espantoso. Era el rostro de Clara, pero más viejo, con los ojos vacíos y la piel marchita. Otra figura mostró el rostro de Tomás, consumido por arrugas y cicatrices. Eran ellos mismos, atrapados en futuros inevitables. «Somos sus finales», dijeron al unísono. Tomás retrocedió aterrado. «Esto es imposible». Los encapuchados extendieron sus libros. Las páginas se iluminaron con un resplandor rojizo, y de ellas salieron cadenas hechas de letras ardientes. Las cadenas se enrollaron alrededor de los cuerpos de Clara y Tomás, arrastrándolos hacia el centro del círculo. El suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. No había fuego esta vez, sino un vacío negro que parecía devorar la luz. Desde allí surgieron gritos, miles de voces de todas las personas que habían quedado atrapadas en San Tormento a lo largo de los siglos. Voces que pedían ayuda, voces que reían, voces que maldecían. Clara luchó contra las cadenas. «No quiero formar parte de esto, no quiero ser un nombre más en sus libros». Las figuras no respondieron, solo levantaron sus plumas negras y comenzaron a escribir en el aire. Cada palabra trazada se marcaba en la piel de Clara y Tomás como cicatrices ardientes. El dolor era insoportable, pero Clara notó algo extraño cada vez que gritaba. Las letras titilaban, como si su resistencia alterara la escritura. Entonces comprendió. La única forma de romper el ciclo era no aceptar lo escrito, desobedecer al destino impuesto. Con un esfuerzo sobrehumano, gritó con todas sus fuerzas. Su voz resonó como un trueno que hizo temblar la plaza entera. Los libros de los encapuchados comenzaron a arder uno a uno, lanzando humo espeso y gritos desgarradores. Las cadenas se aflojaron. «Tomás»,
debilitado. Apenas podía mantenerse en pie. Clara lo sostuvo y juntos intentaron escapar del círculo, pero la figura más alta, la que llevaba su propio rostro envejecido, los detuvo. Nadie huye de lo que está escrito, repitió, la misma frase del escribano. Clara, temblando, levantó la hoja que aún sostenía. Estaba en blanco. Por primera vez desde su llegada, el destino no estaba escrito. Miró a Tomás y, con la mano temblorosa, escribió una sola palabra: libertad. El pueblo entero explotó en un rugido de viento y sombras. Los encapuchados se disolvieron, los edificios se derrumbaron, y la campana de la iglesia cayó hecha añicos. El vacío negro se cerró de golpe, lanzando a Clara y Tomás hacia la nada.